Buenos días, hermanos. ¿Sí me escucho atrás? A ver, ¿sí me escucho? Buenos días. Si no me escucho bien, díganme y acercamos. ¿Sí? ¿Ahí me escucho? Muy bien. Voy a tratar de acercarme aquí al micrófono. Damos gracias a Dios por este tiempo que el Señor nos da. Amén. Y como decía nuestro hermano Oscar, es el mejor tiempo, hermanos, que podemos invertir. Todo el tiempo que le dediquemos a Dios es el mejor tiempo. Es el tiempo en el cual no nos vamos a arrepentir, no vamos a decir de qué sirvió que estuve aquí 1 hora, como decía el hermano, ¿verdad? ¿De qué sirvió 2 horas y como quiera perdieron los Tigres, ¿verdad? Perdió el Monterrey 2 horas aquí. Bueno, juega. Pero hermanos, es una bendición, créanlo. Hay cosas importantes, siempre lo hemos mencionado, hay cosas importantes que tenemos que hacer, a las cuales hay que invertirle tiempo, hay que invertirle energía. Y son importantes, hermanos. A veces salen bien y a veces salen mal. Y bueno, pues así es, ¿no? Pero cuando estamos reunidos en la iglesia, siempre va a ser para bien. Así que en esta mañana yo le invito a que tenga esa actitud y que diga, lo que esté aquí, el tiempo que pase desde las 10, desde las 9:30, algunos que llegan bien tempranito, ¿verdad? Hasta la hora que nos vayamos, es lo mejor que podemos hacer en esta mañana. Y yo quiero, hermanos, tratar un tema, ya lo hemos tratado en otras ocasiones, de una, de otra manera, desde diferentes puntos de vista, porque siempre el Señor nos enseña. Así que yo quiero en esta mañana ayudarle para que podamos valorar o aprendamos a valorar las cosas que tenemos. ¿Sí? Siento que no me escucho atrás, hermano. ¿Sí me escucho? Es que no me escucho mi voz. Muy bien. Quiero que aprendamos a valorar las cosas que tenemos, porque a veces le damos más valor a las cosas que no tenemos. ¿Sí? Y a veces nos enfocamos mal. Y decimos, si yo tuviera esto, si yo tuviera lo otro, si yo tuviera aquello, aquel tiene esto, aquel tiene lo otro, y yo no lo tengo. Entonces nos sentimos mal, nos sentimos tristes, nos sentimos deprimidos. Pero no nos ponemos a valorar las cosas que sí tenemos. Y cuando nosotros aprendemos, hermanos, a ponerle atención, a disfrutar, a gozarnos, a deleitarnos en las cosas que tenemos, entonces empezamos a disfrutar la vida que Dios nos da, sin mirar lo que no tenemos. Y yo en esta mañana quiero compartir con usted y quiero animarle a que aprenda a valorar una de tantas cosas que el Señor nos ha dado y que a veces se nos olvida, y que a causa de que se nos olvida, hermanos, también se nos olvida quiénes somos. Así que yo le voy a pedir que abra su Biblia ahí en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 15. Primera de Corintios, capítulo 15, versículos del 1 al 8. Hace un ratito tuvimos la cena del Señor, que habla de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y como decía nuestro hermano, es un memorándum, es un recordatorio de que el Señor un día va a regresar. Pero ahora vamos a hablar de otro hecho hermoso que sucedió y que gracias a eso nosotros fuimos beneficiados, hermanos. Primera de Corintios, capítulo 15, versículos del 1 al 8. ¿Estamos ahí, hermanos? Vamos a leer todos juntos estos versículos, desde el 1 hasta el 8. Comenzamos con el 1. Dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos,
si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí, dice el apóstol Pablo. Pero mire qué bonita palabra encontramos aquí. Dice el versículo 3, y lo voy a volver a leer ahora yo, ustedes escuchen. Dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Y luego después dice, y que fue sepultado. Y escuche esto, hermanos, y que resucitó. ¿Cuándo? Al tercer día, conforme a las Escrituras. Qué bendición, hermanos. ¿No lo creen? Qué bendición que el Señor Jesucristo dio su vida por nosotros. Se ofreció por usted, por mí, para que no fuésemos al tormento del infierno. Qué bendición que el Señor pensó en usted y en mí cuando estaba ahí en esa cruz. Cuando le decían, si eres hijo de Dios, sálvate. Y sálvanos a nosotros, aquellos dos hombres que también estaban colgados. Cuando le decían, si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. Pero Cristo no descendió de la cruz, hermanos. Cristo murió por nosotros. Y cuando le dice a aquel hombre, de cierto os digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y al tercer día, hermanos, nuestro Señor Jesucristo resucitó. ¿Cuántos creemos eso? Dígame, ¿no es una bendición? ¿No es una bendición saber que nuestro Señor Jesucristo no solamente murió por nuestros pecados, sino que también al tercer día se levantó de entre los muertos para ser Él el primero? Porque después, gracias a esa resurrección, hermanos, un día nosotros también vamos a resucitar. Por la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y esa es una de las cosas que el Señor nos ha dado. Y a veces olvidamos, hermanos. Pero bendito sea el Señor, porque resucitó. ¿Cuántos creemos? ¿Cuántos creemos que Cristo resucitó, hermano? Le voy a decir algo. Parece increíble. Pero había gente que estaban yendo a la iglesia y no creían que Cristo había resucitado. Y yo no lo entiendo. Estaban asistiendo, se estaban congregando, pero sus convicciones que traían arraigadas desde muchos años antes no les permitían creer que el Señor Jesucristo había resucitado, se había levantado de entre los muertos. ¿Quiere verlo? Ahí mismo, en el capítulo 15. Pero vamos a ver más adelantito, en el versículo 12. Versículo 12 al versículo 22. La iglesia de Corinto estaba formada por muchas personas, gentiles y quizás también judíos, que traían diferentes pensamientos, hermanos, y traían diferentes convicciones. Y muchos de ellos traían arrastrando esas convicciones, como la iglesia de Gálatas también, que traían muchas convicciones. Había muchos judíos en la iglesia de Gálatas que aún traían el judaísmo muy arraigado. Y ellos creían y seguían creyendo que para llegar al cielo tenían que hacer todos esos rituales judaicos. Por eso el apóstol Pablo les habla y les dice que ya no era necesario. En la iglesia de Corinto había lo mismo, hermanos. Había personas que sus convicciones no les permitían creer en la resurrección de los muertos, de tal manera que no daban por sentado que Jesucristo había resucitado. Y miren lo que dice el apóstol Pablo. Ahora, quiero que pongan mucha atención. Voy a leer desde el versículo 12 hasta el versículo 22. ¿Estamos ahí, hermanos?
Sígame con su vista. Dice así el apóstol Pablo en 1 Corintios 15, 22. Pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, y viene una pregunta: ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, y ahora escuchen lo que viene, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Y aquí agréguele a cada versículo: si Cristo no resucitó. Si Cristo no resucitó, somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad, como dicen algunos, los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, como dicen algunos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo, ¿qué dice? Perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, y agréguele, creyendo que Cristo no resucitó, como dicen algunos, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Ahora quiero que lea conmigo el versículo 20, con voz fuerte y como creyéndolo, porque sé que lo creen. Dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron. Es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Lo que acabamos de leer, hermanos, yo lo llamo la suposición del hubiera. ¿Se ha escuchado eso? ¿Se ha escuchado que a veces decimos, si hubieras, ¿verdad que sí? Si hubiera, no hubiera pasado esto. Si hubiera. Y luego dicen, el hubiera no existe. Pero gracias a Dios porque aquí sí existió. Entonces, yo le llamo la suposición del hubiera. Había personas en la iglesia que no creían en la resurrección, hermanos. Y Pablo hace un análisis de las consecuencias en el supuesto de que Cristo no hubiese resucitado. Y menciona 6 consecuencias, no sé si las contaron, pero son 6. Si Cristo no hubiese resucitado, 6 consecuencias terribles, pero 2 de ellas muy graves. La primera, si Cristo no hubiese resucitado, el apóstol Pablo dice que entonces vana sería nuestra predicación. De nada sirviese, hermanos, que estuviésemos aquí. De nada sirviese el tiempo que yo estoy invirtiendo, el tiempo que se invirtió en estudiar, de nada sirviese el tiempo que los maestros invierten para poder enseñar, porque sería nulo si Cristo no hubiese resucitado. También dice que si Cristo no hubiese resucitado, vana sería nuestra fe. Dice que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Un día el Señor nos rescató porque escuchamos su palabra y tuvimos fe. Pero si Cristo no hubiese resucitado, dice que vana sería nuestra fe. De nada sirviese, hermanos. También dice que si Cristo no hubiese resucitado, seríamos hallados falsos testigos de Dios. Es decir, no valdría nuestro testimonio. No valdría lo que creeríamos, hermanos. Si Cristo, y aquí está lo peor, si Cristo no hubiese resucitado, dice el apóstol Pablo, que aún estaríamos en nuestros pecados. ¡Qué terrible condición!
La condición más terrible de un ser humano es cuando está en sus pecados, hermanos, porque si muere así, entonces no va al cielo. Y si Cristo no hubiese resucitado, entonces aún estaríamos en nuestros pecados. Estaríamos sucios delante de Dios y no tendríamos entrada al cielo. Pero bendito sea Dios porque Cristo resucitó y murió por nuestros pecados. Y dice que el acta que nos condenaba, Él la tomó y la clavó ahí en la cruz. Y ya no hay condenación. Pero dice que si Cristo no hubiese resucitado, entonces aún estaríamos en nuestros pecados. Y otra cosa muy grave, yo creo que nos daría dolor. Si Cristo no hubiese resucitado, dice el apóstol Pablo, que los que durmieron en Cristo, ¿dónde estarían? ¿Dónde estarían? Díganlo. En el infierno. Si Cristo no hubiese resucitado, todos aquellos seres queridos que han muerto en Cristo estarían en el infierno. Eso es algo muy grave. Pero porque Cristo resucitó, creemos que los que durmieron en Cristo nos están esperando ahí en el cielo. Amén. Así es, hermanos. Y un día, les veremos. Y dice que si Cristo no hubiese resucitado, seríamos los más dignos de conmiseración. La gente se burlaría de nosotros. Ahora, para poder entender mejor el mensaje de Pablo, hermanos, quiero que apliquemos a manera más personal las consecuencias del supuesto si Cristo no hubiese resucitado. Yo le quiero hacer una pregunta y vayan pensando los demás, ¿sí? Si alguien la tiene así, inmediatamente dígame. Dios me rescató, y quiero comenzar para darle tiempo, ¿no? Dios me rescató en el año de 1984, en el verano de 1984, así es que, si Dios lo permite, este verano voy a cumplir 40 años que el Señor me rescató. Ahora usted, ¿cuántos años tiene de convertido? ¿Se acuerda? Váyale haciendo cuentas. ¿Cuántos años tiene que se convirtió al Señor? ¿Cuántos años tiene que el Señor le rescató? ¿Sí recuerda la fecha, el año? ¿Alguien quiere compartir? Así bien rápido, hermanos. Yo ya le dije. ¿Antonio? 11 años. 11 años. Amén. Bueno, y el 13 de marzo. Muy bien. Qué bueno, gracias a Dios. Sergio. 29 años. Qué bueno, gracias a Dios. ¿Alguien más, hermano? ¿Gina? 42. Gina es más antiguita que yo, ¿verdad? El 9 de octubre de 1982. En un culto de jóvenes en la Cetucha. ¿Garzamelo no era? Digo, Garzamelo. En la colonia Garzamelo. Gina se acuerda de todo, hermanos. Ahorita vamos con su hermana Benita. Predicaba el pastor Anselmo. Ok, en un compañerismo de jóvenes, ¿verdad? 2 años después, ahí el Señor también tuvo misericordia de mí. Hermana Benita. Sí, yo un día visitando a mi hija Blanca, me llegó el hermano Oscar y me testificó y acepté a Cristo como mi Salvador. Me creo que fue en el 90 más o menos, no recuerdo bien la fecha. Amén, qué bueno, hermano. Gracias. ¿Alguien más quiere compartir, hermanos? En 2010, el 5 de abril, me vino Salvador con mi plan. 5 de abril 2010, Iglesia del Divino Salvador, ahí con el pastor Lalito, ¿verdad? Sí. Hermana Katia, muy bien. ¿Alguien más, hermanos? ¿2 más? ¿Ya no se acuerdan? Miren, yo les voy a decir algo. Cuando testifiquen a alguien, ¿sí le han testificado a alguien? ¿Sí? Y la persona toma la decisión de recibir a Cristo, dígale la fecha, dígale que ese día acaba de nacer y que no se le olvide la fecha. Tampoco es así como que, pero es muy bonito recordar la fecha. ¿Hermana Blanca? 30 años, hermano, porque yo llegué aquí con Eddie como de 4 años. Entonces fue un mes de junio, hermano. También el hermano Oscar fue que me compartió una Amén. visita con un vecino. Amén. Muy bien. Gracias a Dios, hermanos. ¿Por qué les pregunto esto? 42, 30, 14, 11, 29, son los que más o menos me acuerdo. 77, a ver, hermana. 46 años. 40, ya nos ganó la hermana Marta, 46 años. 1900, estaba echando cuentas, ¿verdad, hermano? Sí, yo sabía, nomás le veía yo apuntando. 46, vamos a tomar de referencia a la hermana Marta. 46 años, hermano. Si Cristo no hubiese resucitado, hermanos,
todos estos años que usted lleva viviendo serían años perdidos, serían años tirados a la basura si Cristo no hubiese resucitado. Si Cristo no hubiese resucitado, hermanos, todos sus diezmos, todas sus ofrendas que con mucho amor ha dado para la obra de Dios, porque el Señor lo manda y porque usted seguramente de todo corazón lo hace, todo ese dinero, hermanos, sería en vano si Cristo no hubiese resucitado. El guardarse del pecado, hermanos, aunque no es algo que deseemos andar en el pecado, pero hay cosas que nos atraen del mundo y que no son necesariamente buenas y que estamos luchando todos los días con esta carne por no hacerlas, y que nos detenemos porque decimos, yo soy hijo, yo soy hija de Dios, y aunque tengo ganas de hacerlo, pero no lo voy a hacer. Pero si Cristo no hubiese resucitado, hermanos, el guardarse del pecado hubiera sido inútil. Si Cristo no hubiese resucitado, ¿cuántas veces te has quedado callado o callada? Cuando te ofenden, cuando te dicen, cuando te agreden, nada más porque recuerdas que no debes de contestar lo mismo y que tienes que pagar ese mal que te están haciendo con un bien. Pero si Cristo no hubiese resucitado, todo eso sería inútil, hermanos. Sufrir el agravio. Si Cristo no hubiese resucitado, todas esas horas, todo ese conocimiento que gracias a Dios te ha dado a través de la lectura de la Biblia, hubiera sido inútil. Hubiera sido mejor leer un libro de Borges o no sé quién, ¿verdad? Si Cristo no hubiese resucitado, hermanos, colaborar en la iglesia de nada hubiera servido. Ese tiempo que invertiste o que has invertido para colaborar en la iglesia, esas cosas que has dejado de hacer en tu casa con los tuyos por estar aquí, por colaborar, no hubiese servido de nada, hermanos. Si Cristo no hubiese resucitado, las personas ganadas para Cristo, ¿quién ha ganado a alguien para Cristo, hermanos? De nada hubiera servido. Si Cristo no hubiese resucitado, hermanos, los 30 años de esta iglesia serían en vano. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo, en el supuesto de que Cristo no hubiese resucitado. Nada de lo que hemos hecho para Dios hubiera servido si Cristo no hubiese resucitado. Pero bendito sea Dios, hermanos, que con su poder lo levantó de los muertos y Cristo resucitó. Y nada ha sido en vano. Todo lo que ha hecho para Dios ha valido la pena. Amén, hermanos. Y todo lo que usted haga para Dios va a seguir valiendo la pena. Dice el hermano, qué bueno que está aquí, que invierte tiempo aquí. Vale la pena. Vale la pena que hable con sus hijos para instruirlos en el camino del Señor. Vale la pena que les estorben. Vale la pena que se prive de algunas cosas usted y sus hijos para que caminen todos derechitos en la obra del Señor. Vale la pena que a veces sus hijos hasta se molesten con usted y le digan, ¿qué tienes, papá, mamá? Porque usted les está estorbando algo que por naturaleza de su juventud ellos quieren hacer, pero que sabemos de antemano que no es bueno. Vale la pena, hermanos. Vale la pena. Vale la pena que usted se aparte de aquellas personas que tienen un modo de vida diferente al que Dios nos manda aquí en la palabra del Señor. Vale la pena. Porque Cristo resucitó. Pablo menciona consecuencias negativas, hermanos, en el caso de que Cristo no hubiese resucitado. Pero yo quiero mencionar en esta mañana consecuencias positivas, porque Cristo resucitó. Para que usted se anime, para que usted le eche más ganas, para que usted no decaiga, para que no tome la actitud de Asaf al principio, cuando veía que los incrédulos, que los impíos prosperaban lejos del Señor, y él tratando de obedecer al Señor, según él no prosperaba. Para que no pensemos así, hermanos. Vamos a ver consecuencias positivas por la resurrección de Cristo. Por la resurrección de Cristo, hermanos, un día nosotros también resucitaremos. Amén. Por lo menos los que estamos aquí, a menos que el Señor venga y nos encuentre vivos, seremos transformados.
Pero si nos sorprende la muerte, iremos con el Señor. Pero un día resucitaremos, hermanos. Un día del polvo de la tierra el Señor levantará cuerpos nuevos para darnos a todos aquellos que hemos muerto en el Señor. Ok, aquellos que han muerto en el Señor, hermanos. Por la resurrección de Cristo, un día nosotros resucitaremos. Quiero que abra su Biblia ahí en la carta a los Romanos, capítulo 8. Ahí estamos cerquita, hermanos. Romanos, capítulo 8, versículo 11. Romanos 8, 11. ¿Estamos ahí, hermanos? Lea conmigo este versículo, el 11. Dice: y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. ¡Qué bendición, hermanos! Que un día vamos a resucitar en un cuerpo perfecto, en un cuerpo glorificado. Y ahorita vamos a mencionar más de eso. Ahí mismo en 1 Corintios, adelantito, capítulo 6. 1 Corintios, capítulo 6. Y vamos a leer el versículo 14. 1 Corintios 6, 14. ¿Lo tenemos, hermanos? Leemos el 14, dice: y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. Nos levantará con su poder. Por la resurrección de Cristo, hermanos, un día vamos a resucitar. En el capítulo 15, donde estábamos hace un ratito, de 1 Corintios, versículo 22. Ya lo leímos, pero vamos a volverlo a leer. 1 Corintios 15, 22. Ahora léalo conmigo. ¿Ya estamos? Dice el 22: porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Y la última cita de este punto, 1 Tesalonicenses, capítulo 4. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Esto va a ser en su venida. Primera Tesalonicenses 4:16. ¿Lo leemos, hermanos, a una sola voz? Dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Hermanos, si Cristo hubiera muerto antes de tiempo o de otra manera, quizás no hubiese resucitado. Pero gracias a Dios que el Señor Jesucristo murió en tiempo y forma, de la manera correcta como Dios lo había establecido. Y por eso Dios lo levantó de los muertos. Y un día también a nosotros nos levantará de entre los muertos. ¿No le emociona eso, hermanos? Gracias a Dios por la resurrección de Cristo. A veces se nos olvida. Y a veces nos enfocamos en las cosas de este mundo. Y el Señor nos dice a través del apóstol Pablo que pongamos la mira en las cosas de vida. Porque nuestra vida aquí, hermanos, es pasajera. Y todo lo que hagamos, todo lo que juntemos, aquí se va a quedar. Pero la verdadera vida va a ser con el Señor. Cuando lleguemos a casa, recuerden, cuando lleguemos a casa. Por la resurrección de Cristo, hermanos, otra cosa muy importante. Y esto tiene que ver con la situación espiritual de todos los seres humanos. Por la resurrección de Cristo somos justificados delante de Dios. A veces platico con los jóvenes. Y yo viendo a los jóvenes cuando estoy en la clase, los veo, a los jóvenes que tenemos ahorita, ¿no? Y la mayoría de los jóvenes que están allá ahorita en la clase abajo, la mayoría son jóvenes que crecieron en hogar cristiano. Y yo les digo, denle gracias a Dios. Denle gracias a Dios porque crecieron en un hogar cristiano. Porque cuando ustedes ya tuvieron uso de razón, sus papás ya los traían a la iglesia. No recuerdo si hay alguno que no, pero por lo menos la mayoría de los que están ahorita abajo
Sí, hermanos. Pero ¿cuántos de nosotros no fue así? ¿Cuántos de nosotros crecimos en hogares donde no se conocía al Señor? Donde no conocían la palabra de Dios. En hogares donde estaban lejos del Señor. Donde se pensaba que conocían a Dios. Yo recuerdo, allá por el 79, que vino una persona muy importante que vive ahí en Roma. Y recuerdo que mi mamá estaba viendo por la tele esa transmisión y agarró una figurita y la puso frente al televisor. Porque no conocía. Era el cielo, hermanos, nuestro destino era el infierno. Y yo no sé cuántos valoran eso. Yo a veces veo a las personas y a veces los criticamos. A las personas que no son creyentes los vemos y los criticamos y los juzgamos y los condenamos y decimos, ¿por qué andan haciendo esto? ¿Por qué andan haciendo aquello? Y se nos olvida que un tiempo, hermanos, nosotros estuvimos así. Y el Señor nos manda que en vez de criticarlos y juzgarlos, debiésemos de tenerles compasión, porque están perdidos. Porque no conocen al Señor, tus vecinos que no te dejan dormir en la noche. Siempre lo he dicho, hermano, yo tengo vecinos que a veces no nos dejan dormir en la noche. Y se siente feo no poder conciliar el sueño, ¿sí o no? Pero hay que tenerles compasión, hermano, y orar por ellos. Porque están lejos del Señor. Y un día sí estábamos nosotros, un día sí estabas tú y yo, hermano. Pero mire, por la resurrección de Cristo somos justificados delante de Dios. Vayamos a Romanos capítulo 4. Romanos, carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 4. Y vamos a leer el versículo 24 y el 25. ¿Lo tenemos, hermanos? Romanos 4, 24 y 25. ¿Estamos ahí? Leemos juntos estos dos versículos. Dice, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Delante de Dios, hermanos, el Señor Jesucristo nos hizo justos. No teníamos entrada. ¿Le han negado la entrada a algún lugar? A mí sí. Donde dicen, no puedes pasar. No puedes pasar. Pero mire, no puedes pasar. Se siente feo, ¿verdad? Imagínese que el Señor te diga, no puedes entrar al cielo. Pero por Cristo, por su muerte, sepultura y resurrección, el Señor nos dice, adelante. Somos justos delante de Él. Por la resurrección de Cristo somos justificados delante del Señor. Ahí mismo, Romanos, pero ahora el capítulo 5, versículo 1. Estamos cerquitas, vamos a leer juntos este versículo. 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Qué bendición, hermano. ¿Qué sería de nosotros si estuviésemos perdidos? Nada de lo que hiciésemos aquí en esta tierra valdría la pena, dijo el Señor Jesucristo. ¿De qué le sirve al hombre granjear todo el mundo si se pierde? ¿De qué le sirve al hombre ganarse todo el mundo? ¿De qué le sirve al hombre ganarse toda la gloria del mundo? ¿De qué le sirve al hombre ganarse todas las posesiones? ¿Y de qué le sirve al hombre ganarse toda la fama de este mundo si cuando muere no va al cielo? ¿De qué le sirve al hombre, hermano? Y no estoy diciendo que sea malo, ni el Señor tampoco dice que sea malo, simplemente ¿de qué le sirve? Si no ha sido justificado delante del Señor. Gracias a Dios, hermanos, porque Cristo murió y resucitó. Y por eso somos justificados delante de Él. Segunda a los Corintios, capítulo 5.
Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, y vamos a leer el versículo 21. ¿Ya estamos ahí? Todos juntos. Dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Cristo, sin conocer el pecado, Dios lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justos delante de Dios. Dice la Escritura, hermanos, que nuestras justicias son como trapos de inmundicia, ahí en Isaías, capítulo 64, versículo 6. Y el apóstol Pablo en el capítulo 3 de Romanos dice que no hay justo, ni aún uno, no hay quien haga el bien. Todos a una se desviaron, se hicieron inútiles. Y nadie puede justificarse a sí mismo delante de Dios con sus propias obras. Por más obras que el ser humano haga, hermanos, para justificarse delante de Dios, no le va a servir de nada. Las obras sirven después, no para justificación, sino para obediencia, para crecimiento. Pero Cristo es el que nos justifica delante del Señor. ¿No es una bendición? No es algo en que usted diga, yo no tengo lo que tiene aquel, lo que tiene aquel otro, pero tengo la salvación. ¿No le da gusto, hermanos? Yo no tengo una casa como la que tiene aquel, yo no tengo un auto. Y no es malo que aquel tenga una casa, hermanos, qué bueno. O que aquel tenga un auto, o que aquel tenga esto, tenga lo que bueno, no es malo, hermanos. Pero si usted no lo tiene, piense lo que sí tiene. Y lo que sí tiene es la salvación del Señor. Y luche porque aquel que no la tiene, la tenga. Amén, hermanos. Luche porque sus vecinos que no conocen al Señor tengan lo que usted tiene. No importa si el vecino es rico, no importa. O si es pobre. Pídale a Dios su alma y dígale, Señor, dame a este vecino. Quiero ganarlo para ti. Quiero que él también tenga lo que yo tengo. Yo no tengo lo que él tiene. Y si un día me lo das, qué bueno. Y si no me lo das, qué bueno. No pasa nada. Pero yo sí quiero que él tenga lo que yo tengo. Y lo que yo tengo es la salvación. Es la justificación. Es vida eterna en Cristo Jesús. Pídaselo, hermanos. Pídale por sus compañeros de trabajo. Como sean, hermanos, que usted no los conoce. Como sean. Pídale por la salvación de ellos, porque para eso estamos aquí, hermanos. El reino de Dios aquí en la tierra es la iglesia. Las personas no van a conocer la salvación en el depósito de la esquina. Las personas no van a conocer la salvación ahí en el estadio, o en la cantina, o en el antro, o en el centro de convenciones. Ahí no van a conocer la salvación. Las personas van a conocer la salvación de Dios a través de la iglesia. Y la iglesia somos usted y yo, hermanos. Y tenemos que compartir lo que Dios nos ha dado. Porque lo tenemos, hermanos. Porque es una bendición. La justificación delante del Señor. Por la resurrección de Cristo, hermanos. Ya lo hemos mencionado. Y esto a mí me emociona mucho. Y yo sé que muchos de ustedes también tendremos cuerpos glorificados. ¿No le emociona? Yo quiero preguntarle algo. A ver, dígame. Los que lo hacen, hermanos, los que lo hacen, ¿cuántas pastillas toman al día? No me digan que no toman pastillas, nomás yo. Tengo un hermano que me decía, voy a tomarme esta pastilla para este dolor, para este dolor, para este dolor, pero también por si me da este dolor, ¿verdad? Y créanme, yo también lo he hecho. ¿Qué estás tomando? Me dice Gina, ¿una pastilla? ¿De qué? Pues antiinflamatorio. ¿Por qué? Pues por si me duele. Me dice mi yerno, Eduardo, no hombre, me compré unos zapatos y ahí me los estoy midiendo y les pongo una suela, y les pongo otra, y les pongo una plantilla, y les pongo otra, y se agarra a reír. Digo, no te rías, después de los 50 vas a empezar a usar tenis. ¿Sí o no? Vas a empezar a usar zapatos ortopédicos.
Vas a empezar a buscar plantillas que no te calen. Digo, cuando tenía tu edad menor andaba casi descalzo y no pasaba nada, ahorita no. Es difícil, hermanos. Pero ¿sabe una cosa? A mí lo que me emociona es que un día todo eso se va a acabar. Y que Dios nos va a dar un cuerpo glorificado. ¿Cómo? No sé. ¿De qué forma? No sé. Un día, hermano, ¿voy a ser igual de guapo? No lo sé. Mejor está más feo, ¿verdad? Eso el Señor lo sabe. Pero por la resurrección de Cristo, hermanos, tendremos cuerpos glorificados y de poder, similares a los del Señor Jesucristo, que van a traspasar paredes, que no van a necesitar subirse al metro, al camión o al automóvil para transportarse de un lugar a otro. Mire, vamos allá a 1 Corintios, capítulo 15. Andamos ahí rondando la carta del apóstol Pablo a los Corintios. 1 Corintios, capítulo 15, versículo 35 al 38. 1 Corintios 15, 35 al 38. ¿Ya estamos ahí, hermanos? Leamos estos 4 versículos. En el 35 comenzamos. Dice, pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras no se vivifica, sino muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. Un día escuchando una predicación del hermano Enoch Gutiérrez, decía, no va a faltarle hermano que diga, oye hermano, y a los que se los comieron los tiburones, ¿cómo van a resucitar? ¿Cómo le van a hacer, hermanos? ¿Dónde va a estar el cuerpo? Hermanos, estamos pensando mal. Dice aquí que ese cuerpo es del polvo y aquí se va a quedar. Si se comieron los tiburones que le aprovechó el tiburón, ya no va a salir ese cuerpo. Hermano, ¿cómo voy a hacer? Si muero de 60, voy a resucitar así todo, con esta cara arrugadita y todo. ¿A poco no les ha entrado esa duda? Pero estamos pensando mal porque no leemos la Biblia. Dice, pero Dios le da el cuerpo como Él quiso. Hermanos, un día el Señor del polvo de la tierra va a levantar cuerpos glorificados. ¿Cómo? No lo sé. ¿Cómo va a ser usted? No lo sé. ¿Cómo voy a ser yo? No lo sé. Lo que sí sé es que voy a tener un cuerpo glorificado y de poder, que no va a estar limitado por la gravedad, por la atmósfera, por el oxígeno, por la presión atmosférica, sino va a ser un cuerpo de poder. ¿No le emociona? ¿Y saben por qué todo eso? Porque Cristo resucitó. Porque Cristo resucitó. Por la resurrección de Cristo, hermanos, la muerte ha sido vencida. Ahí mismo, en el capítulo 15, donde estamos, versículos 53 al 57, de 1 a los Corintios. ¿Ya estamos ahí, hermanos? Leamos estos versículos, del 53 al 57. Comenzamos 53, dice, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por la resurrección de Cristo, hermanos, la muerte ha sido vencida.
y ya no vamos a morir. Tendremos vida eterna en el Señor. Cuando hayamos resucitado en cuerpo glorificado, la muerte no tendrá más poder sobre nosotros. Jamás moriremos, hermanos. Algo que nos aqueja, que nos da miedo, es la muerte. ¿Sí o no? Ahora, estamos seguros que un día vamos a abrir nuestros ojos en la presencia del Señor, pero esa transición, ese momento, da mucho miedo. Pero ya no va a haber muerte. Por la resurrección de Cristo. Por la resurrección de Cristo, hermanos, tenemos una nueva ciudadanía. ¿Sabe cuál es? La celestial. Dice el apóstol Pablo en Filipenses 3:20, más nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, a nuestro Señor Jesucristo. A veces batallamos, hermanos. Hace unas semanas fuimos al consulado para sacar las visas de mis nietos, de los niños de Gerardo y de Dina, ¿no? Y pues gracias a Dios que ya, por cierto, ya las tienen, ya les llegaron. Pero ¿cómo batallamos, no? A veces buscando la ciudadanía. Conocemos personas que están en Estados Unidos y que duran años tratando de obtener la ciudadanía, hermanos. Y qué bueno, ¿no? Porque pues cuando la obtienen tienen muchos buenos derechos, ¿no? Y si tienen familiares, pues ojalá y que la tengan, ¿no? Pero tienen que hacer muchos trámites. En Cristo, hermanos. Tenemos la mejor ciudadanía que la del cielo. Y eso es lo mejor. Esas son las cosas que van a perdurar. Esas son las cosas que nos vamos a llevar, hermanos. Esas son las cosas de las cuales vamos a poder disfrutar cuando estemos en la presencia del Señor. Y cuando estemos allá, hermanos, entonces vamos a decir, valió la pena todo lo que hice, de todo lo que me privé, todo lo que me abstuve, toda la obediencia que tuve para el Señor, valió la pena. Todos nuestros hermanos que se nos han adelantado, hermanos, estoy seguro, sin temor a equivocarme, que están corroborando y están contentos y diciendo, valió la pena la vida en Señor allá en la tierra, porque ahorita la están disfrutando. Hermanos, si Cristo no hubiese resucitado, todo lo que has hecho por Dios sería inútil, pero gracias a Dios que el Señor resucitó y nos trajo bendiciones, y por la resurrección de Cristo todo vale la pena. Por la resurrección de Cristo vale la pena que te guardes del pecado, vale la pena que te guardes del mal, que te abstengas de hacer cosas malas, que te detengas y que pienses, lo quiero hacer, pero a Dios no le agrada, me voy a detener por eso. Vale la pena, hermanos. Vale la pena que nuestros jóvenes se abstengan siendo tentados por todas las cosas que hay en este mundo y que les atraen y que, como lo dije hace un rato, en su naturaleza de juventud, quisieran ellos estar ahí. Pero vale la pena que se abstengan. Y usted como padre, si tiene jóvenes, anímelos a seguir adelante en el camino del Señor. Por la resurrección de Cristo, hermanos, vale la pena que ofrendes, que diezmes, que ayudes al necesitado, que compartas, que seas generoso. No le hace que nadie te reconozca, no le hace que nadie sepa cuánto diste de diezmo, o cuánto diste de ofrenda, o cuánto ayudaste a aquel. No le hace, hermanos. No le hace que nadie se entere. Por la resurrección de Cristo vale la pena que inviertas tu dinero en el Señor. Estos son los tesoros que dice el Señor. Hacer tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, ni ladrones minan. Por la resurrección de Cristo vale la pena que respondas con un bien el mal que te hacen. ¿Cuántas veces, hermanos, hemos sido ofendidos? ¿Sí o no? ¿Le han ofendido, hermanos? ¿Le han dicho cosas malas? ¿Se han burlado de usted? ¿Le han maldecido? ¿Le han golpeado? Un día vi una persona y me escupió en la cara. Qué feo se siente, hermano. Y yo me quedé así, llorando. Pero vale la pena que te quedes callado. Por la resurrección de Cristo, hermano, vale la pena que te reúnas en la iglesia y que vengas, que estés aquí. Yo sé que hay cosas importantes que están esperando ahí en la casa, pero vale la pena, hermano, que las dejes de hacer por un momentito
que las pospongas por estar aquí. Porque venir a la iglesia le agrada al Señor. Hermano, es que los mensajes, es que el pastor, es que los hermanos. A Dios le agrada que vengas a la iglesia. Nadie es perfecto. No me voy a ir a otra iglesia porque ya si son, vete. Pero vas a encontrar lo mismo. Porque somos imperfectos, hermanos. Vale la pena que vengas. Por la resurrección de Cristo vale la pena que estudies tu Biblia, que la leas, que la medites, que la indagues, que le digas, Señor, ¿qué me quieres enseñar hoy? No tengo ganas de leer la Biblia, pero no lo hago por ganas, lo hago porque es vital para mí como el alimento. Y porque lo necesito. Vale la pena, hermanos. Por la resurrección de Cristo vale la pena que te sientes en un lugar, en un aposento tú solo, tú sola, y ores a Dios y les pongas toda tu vida. Y le digas, Señor, ayúdame, necesito de ti. Vale la pena, hermanos. Por la resurrección de Cristo vale la pena que trates de ser diferente a los demás. Es algo que yo insisto con los jóvenes. Yo les digo, muchachos, ustedes tienen la oportunidad de marcar una diferencia. Allí en el salón de clases, allí en la empresa. Que no te confundas con los demás, porque entonces de nada va a servir que tú marques la diferencia, que cuando llegues a un grupo nuevo, ya sea en el trabajo, ya sea en la escuela, tú impongas una diferencia y que tú marques y te des a conocer quién eres, porque si no lo haces, entonces te vas a empezar a confundir con los demás y va a ser más difícil. Hermanos, vale la pena que usted allí en su casa, allí en su calle, usted sea diferente, que no sea como los demás vecinos, como las demás vecinas. Que usted sea diferente, que las personas que le rodean lo vean a usted diferente y que cuando necesiten un consejo, una ayuda, acudan a usted. Y qué bonito se siente cuando llega un vecino y le dice, hermano, hermana, vengo a pedirle ayuda, porque usted está marcando una diferencia. Vale la pena, hermanos. Vale la pena que cuides lo que miras por la resurrección de Cristo. ¿Cuántas cosas miramos todos los días, hermano? Vale la pena que cuides lo que sale de tu boca. A veces cuando menos nos damos cuenta, ya ofendemos. ¿Sí o no? Ya herimos. Por la resurrección de Cristo, hermano, vale la pena que aceptes las decisiones de Dios en tu vida, ¿te gusten o no? Porque a veces lo que Dios decide en nuestra vida, no todo, nos gusta. ¿Verdad que sí? No todo nos gusta. Hay cosas que sí nos gustan. Gracias, Señor, porque me diste esto, porque me diste el otro. Pero a veces Dios nos da cosas que no nos gustan. Y que oramos al Señor. Y la respuesta de Él es darnos cosas que no son de nuestro agrado, que no es lo que esperábamos, que no es lo que pensábamos o que imaginábamos. Pero hay que aceptarlas, porque es lo mejor para nosotros. Porque nuestra vida está en las manos del Señor. Amén. Cristo resucitó, hermanos. Y por eso, todo lo que hagas para Él vale la pena. Vale la pena. Quiero en esta mañana invitarles a que refrenden ese compromiso con el Señor. Ese compromiso con ustedes mismos, porque si usted está aquí, hermanos, es porque usted se ha comprometido con Dios, pero también con usted, en vivir una vida para Cristo. Si no, ustedes ahorita estaría, como decía el hermano, allá en la presa, no sé, en alguna otra parte, y no le importaría. Algunos no están porque no pueden estar, ¿sí? Quisieran estar aquí, pero no pueden. Pero hablo de los que estamos aquí, hermanos. Yo sé que ustedes están aquí porque aparte de un compromiso que tienen con el Señor, lo tienen con ustedes mismos. No es lo mismo levantarte el sábado en la mañana que levantarte el domingo en la mañana. ¿Verdad que no, hermanos? No es lo mismo. Es más, se batalla más el domingo. No sé por qué, hermanos. Usted se puede levantar el sábado
y solitos sus ojos, ¡pum!, a las 6 de la mañana, 7 ya están despiertos. Y si quiere volver a dormir, y no puede. Pero el domingo, ¿cómo se batalla para levantarnos? Pero gracias a Dios que están aquí. Así que yo quiero invitarle en esta mañana que usted, si no lo ha hecho, refrende el compromiso de Dios y valore lo que el Señor ha hecho por usted. Todas esas bendiciones que usted tiene, la salvación, la resurrección de Cristo, y que un día usted va a resucitar, las bendiciones de Dios, ese precioso cuerpo que está preparado para nosotros, y la presencia del Señor en el futuro, cuando Él lo decida, todas esas bendiciones, la salvación del alma, hermanos, que las valoremos y le demos gracias al Señor, y eso haga que hoy en esta mañana usted salga diferente a como entró, y que establezca hoy en esta mañana un compromiso con el Señor y le diga: Señor, estaba tratando de alejarme un poquito de ti, pero hoy, viendo todas las cosas que tú me has dado, todas las bendiciones que me has dado, nada más por la muerte, sepultura y resurrección de mi Salvador, yo quiero refrendar mi compromiso contigo. Quiero ser más fiel, quiero ser más leal, quiero ser más recto, quiero ser más íntegro, quiero ser más entregado, quiero ser más honesto. Dígaselo al Señor. ¿Le gustaría, hermanos? Vamos a orar. Así como estamos, en una actitud de oración. Vamos a orar al Señor. Ojos cerrados, hermanos. Padre nuestro que estás en el cielo, en esta mañana te damos muchas gracias por todas las bendiciones que tú nos has dado. Gracias, Señor, porque un día enviaste a tu Hijo a morir en la cruz por nosotros. Gracias por nuestro Redentor, que dio su vida allí en la cruz y que murió para darnos vida eterna. Gracias, Señor, porque al tercer día, con tu poder, lo levantaste de entre los muertos, siendo el primero, Señor, en resucitar. Y gracias a eso, un día también tú nos levantarás de entre los muertos, Señor. Gracias porque tenemos vida eterna por medio de nuestro Señor Jesucristo. Bendito seas, Señor. Y por todas esas cosas que tú has hecho por amor a nosotros, sin merecerlo, nosotros, Señor, queremos refrendar nuestro compromiso para servirte más. Ayúdanos a ser más fieles, ayúdanos a ser mejores personas, ayúdanos a marcar una diferencia, ayúdanos a ser la sal de este mundo, ayúdanos a ser la luz de este mundo, que nuestros vecinos, que nuestros familiares, que nuestros amigos que no te conocen hallen consuelo y paz en nosotros por medio de Jesucristo. Que seamos ese medio para que ellos te conozcan, Señor. Ayúdanos a cada uno de nosotros. Pongo en tus manos las peticiones de mis hermanos y mis hermanas en esta mañana. Así como estamos, hermanos, denle gracias a Dios por todo lo que usted tiene. Ya lo hemos visto en la palabra, cómo el Señor nos ha dado bendición. Y ahora nos hemos dado cuenta, hermanos, que vale la pena la vida en Cristo Jesús. Quizás usted se ha estado enfocando en cosas que no necesariamente son malas o pecaminosas, pero se había estado olvidando de las cosas que verdaderamente van a perdurar aún después de la muerte, y que es la vida en Cristo Jesús. Yo le quiero invitar a que, si Dios tocó su corazón en esta mañana, quite todo prejuicio y le diga al Señor y se comprometa con Él a ser una persona más fiel, a ser una persona más recta, a ser una persona más misericordiosa, a ser una persona más compasiva, a ser una persona más generosa, a ser una persona más íntegra,
a ser una persona celosa de las cosas del Señor. Dígaselo a Dios. Comprométase con el Señor. Porque este es el momento. Y si usted lo está haciendo y quiere que yo ore por usted, levante la mano y yo voy a orar por usted. Amén. Amén. Dios le bendiga. Amén. Amén. Dios le bendiga. Este es el momento, hermanos. Amén. Dios le bendiga. Todos, amén. Dios le bendiga. Todos tenemos esa necesidad de pedirle ayuda al Señor, porque solos no podemos, pero con la ayuda de su Espíritu Santo sí podemos, hermanos, marcar una diferencia. Alguien más le quiere pedir eso al Señor. Amén, amén. Dios les bendiga. Yo también, hermanos, créanlo, lucho todos los días, así como usted, y trato de ser agradable delante del Señor. Y cuando caigo le pido al Señor que me ayude a levantarme. Hágalo usted también, porque estamos en una lucha constante. El apóstol Pablo lo afirmó, que él las cosas que no quería hacer las hacía y las que debería de hacer no las hacía. Hermanos, tenemos una lucha, pero no es imposible porque tenemos al Espíritu Santo que mora en nosotros. Pero necesitamos hacer un compromiso con Dios y con nosotros mismos para ser mejores personas. ¿Alguien más? Señor bendito, que estás en el cielo, te damos gracias por tu palabra, porque tú eres bueno y misericordioso. Ayúdanos, Señor. Ayuda a cada hermano, a cada hermana que en esta mañana tomó esa decisión de hacer ese compromiso contigo, entre los cuales yo me incluyo, Señor, a ser mejor persona, a ser mejor hijo tuyo. Ayúdanos a todos, porque lo necesitamos. Y te damos las gracias por todas las bendiciones y las misericordias que nos das todos los días. Todo te lo pedimos en el nombre bendito de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios les bendiga.